¿Alguna vez has conocido a una persona que dice ser muy santa, que siempre está en la iglesia, que manda bendiciones a todo el mundo, pero que también hace brujería y que a las personas que en realidad les da una buena cara no las quiere ver bien? Bienvenidos y bienvenidas a un nuevo episodio de Te lo contó una bruja. Yo soy Dianita, su brujita de confianza y favorita, host de este programa, y el día de hoy traemos un tema, yo lo voy a decir llamativo, un tema hasta cierto punto polémico. Yo desde hace mucho, desde que tenemos el otro formato del podcast, yo quería hablar precisamente de estas personas que todos los días nos dan una buena cara, se hacen pasar por personas buenas, hasta presumen ser buenas, pero que en realidad no lo son. Que en realidad por atrás están hablando mal de ti, están deseándote lo peor, te tienen envidia, te hacen el famoso mal de ojo, y que quizá muchas veces también no percibimos. Decimos, son personas en realidad buenas, hasta que quizá algo después de mucho tiempo nos hace abrir los ojos de las verdaderas personas que son. Y como ya saben, como ya vieron el episodio anterior, si no lo han visto, los invito a que vayan a verlo. Estamos iniciando con esta sección de invitados, invitadas. Y el día de hoy no vengo sola. El día de hoy tengo a una amiga también muy querida de mucho tiempo, una persona de mucha fe. No voy a hablar más, que ella se presente con ustedes para que la puedan conocer. ¿Cómo estás, amiga? Muy bien, amiga. Muchas gracias por la invitación. No, yo muy contenta de que estés aquí, que hayas aceptado estar en este espacio para que nos hables sobre tus conocimientos, sobre ti, pero por favor, diles a las personitas que nos están viendo, ¿cómo te llamas? ¿Quién eres? ¿Qué haces? Cuéntanos, amiga. Bueno, yo soy Luz, soy católica ahora sí que desde nacimiento, pero también tengo muchos años con distintos dones que a lo largo del tiempo he aprendido a manejar un poco, a abrirlos un poco más, vaya. Yo tengo sueños donde me avisan cosas, lo que decías ahorita, ¿no? De alguna persona que no esté por ahí bien intencionada hacia mí, cosas que van a pasar, buenas, no tan buenas. También me han atacado mucho espiritualmente, pero pues he aprendido a contrarrestarlo un poco. Soy mamá y también eso ha sido una bendición para mí en todos los aspectos, pero también ha hecho que esto crezca muchísimo en mi fe y en mis dones que me han regalado. Mis vidas, antes de iniciar este video, por favor no se les olvide dejar su me gusta, comentar, compartir también y dejar su hype. Esta es una nueva función que deja YouTube, donde si ustedes le dan hype nos ayudan a ingresar a un top semanal, y la verdad es que últimamente nos ha ido muy bien con eso, así que dale, y obviamente suscríbete si no te has suscrito. Si te gustan estos temas espirituales y paranormales, este espacio es para ti. Así que ya escucharon, el video de hoy se viene buenísimo. Váyanse poniendo cómodos en su casita, en el trabajo, en la calle, donde sea que me estén escuchando, que estén viendo esta transmisión, este programa. Vamos a darle inicio. Tengo unas historias, amiga, muy buenas. Tú también traes unas historias muy buenas. Vamos a empezar, y recuerden ahí en casita que si comparten una de estas historias, no olviden que esto se los contó una bruja. Mira, amiga, ahí te va. La primera historia, el título dice: quiero contarles algo extraño que pasó en mi pueblo. Hola, Diana y equipo de Te lo contó una bruja. Les escribo porque quiero compartir algo que viví hace algunos años
y que hasta hoy sigo recordando con mucha inquietud. Ok. Me gustaría mantener mi nombre en privado, pero soy una seguidora de su podcast desde hace tiempo y siento que este lugar es el único donde puedo contarlo sin que suene exagerado. Esto pasó en el pueblo donde crecí. Había una familia muy conocida. Eran de las personas que más iban a la iglesia, siempre estaban en la primera fila en todas las misas. La señora llevaba su rosario de la mano casi todo el tiempo. El esposo ayudaba en varias actividades de la parroquia y hasta su hija cantaba en el coro. Todo el mundo decían que eran un ejemplo de familia. Pero con el tiempo algunas personas empezaron a notar cosas raras. Un vecino contó que una noche pasó frente a su casa y vio muchas velas encendidas dentro, aunque ya era Noche. tarde. Ajá, sí, ya el señor iba pasando y pues ¿qué hacen tantas velas prendidas, no? Al principio pensó que quizá estaban rezando, pero después dijo que escuchó palabras que no parecían una oración normal, una oración común. Yo misma empecé a notar cosas extrañas. Algunas vecinas encontraban pequeños objetos cerca de sus puertas, restos de velas, semillas o listones oscuros. Varias personas comenzaron a tener sueños muy inquietantes y a sentirse observados por las noches. Nadie quería decir nada en voz alta, porque en realidad todos pensaban lo mismo. ¿Cómo vamos a desconfiar de la familia que parecía más religiosa en todo el pueblo? Más entregada. Sí, ¿cómo vas a dudar? Claro. De las personas que estás viendo que están en la misa, están orando y pidiendo por todos? No te pasa por la cabeza. Un día, por curiosidad, me acerqué a su casa cuando vi que otra vez tenían muchas velas prendidas. La ventana estaba un poco abierta. Miré hacia adentro por unos segundos y lo que vi me dejó helada. Había una mesa llena de velas. La señora sostenía la foto de una persona del mismo pueblo. El esposo decía palabras en voz baja y su hija estaba dibujando símbolos en un papel. No parecía un rezo de iglesia, parecía algo totalmente distinto. Me fui de ahí sin hacer ruido. Al día siguiente los vi en la misa como siempre, en la primera fila, rezando con mucha devoción, pero desde ese día nunca los volví a ver igual. Tal vez era algo que yo no entendía, o tal vez en ese pueblo había cosas que nadie quería admitir. Solo quería compartirlo con ustedes porque cuando escucho el podcast recuerdo esa historia y todavía me pone la piel de gallina. Gracias por leerme y por crear un espacio donde podemos contar estas experiencias. Con cariño, una seguidora. Wow, qué fuerte. ¿Qué opinas, amiga? Pues es que la gente a veces piensa que esto se da muy poco, pero es lo contrario. Es más común de lo que piensan. Porque siento yo, y te voy a hablar desde mi experiencia, que la gente más allegada a la fe es la más atacada. Sí. La más tentada, digámoslo así. Por entidades de bajo astral. Exacto. Y si tú no tienes fuerza, la fuerza necesaria, pues es muy fácil que te desvíes de lo que tú estás creyendo, de lo que tú estás predicando, porque también la fe se predica. Claro. Entonces, siento que es muy, muy fácil que te desvíes del camino. De hecho, lo que estás diciendo coincido totalmente. Quiero hacer un pequeño paréntesis aquí. Este programa no busca atacar ni mucho menos creencias de nadie. Al contrario, yo siempre lo he dicho, respeto mucho. Más bien es precisamente ver ese lado oscuro, Exacto. ¿no? Como tú lo dices, dentro de la fe. Yo he visto
yo le llamo trabajo de campo, cuando me toca ir a hacer alguna limpia, una expedición, que efectivamente la gente con más fe en la religión que sea es la más que suelen atacar otras entidades. ¿Por qué? Vamos a verlo desde el lado quizá católico. ¿Al demonio de qué le sirve tener a una persona que no cree, que no profesa, que no alaba? Nada, porque prácticamente esa persona ya la tiene. Claro, ¿Él qué va a buscar? Él va a buscar un sacerdote. Él va a exacto. buscar, quizá del lado de lo cristiano, un pastor. Él va a buscar una persona de fe porque para él va a ser un éxito. El lograr atraerlo a él. Así Exacto, es, hacerlo dudar, exacto. ¿no? Entonces, yo personalmente en esta historia, yo no creo que si nos vamos dentro del lado católico cristiano, fueran oraciones buenas las que hacían esa familia de noche, No, ¿no? Porque sabemos que tantas velas, imágenes, símbolos símbolos. dentro de estas creencias no son tan ocupados, No, ¿no? y son cosas que, digámoslo así, una persona común y corriente como yo, o como tú, o Ujú, como alguien que nos esté viendo, pues no pueden, llevar a cabo, claro, ¿sí? Porque somos gente que no está preparada para, ¿sí? Si tú vas a alguna, eucaristía especial de solo sacerdotes o de solo obispos, obviamente ellos tienen otro ritual, otras otras prácticas. prácticas que para lo que ellos están preparados, ¿no? Pero nosotros como gente normal no podemos llevar a cabo símbolos, como lo dice la seguidora, ¿no? Sí. Símbolos, velas, palabras anormales que no conocemos, no, nosotros no lo podemos llevar a cabo. Justamente era lo que te iba a decir, porque muchas veces hasta digo, yo no me considero que yo sepa muchas cosas, ¿no? Yo he ido aprendiendo con el paso de los años, pero yo digo, si yo que he estudiado, yo, por ejemplo, yo no sé ni siquiera hablar en latín. O sea, ¿de dónde sacarían estas personas precisamente esos rezos que yo diría que hasta esa es la primera, lenguaje que usarían para hacer un tipo de brujería de esa magnitud, ¿no? El latín, porque hasta los demonios es como su lenguaje, bueno, dentro del lado, em, quizá, ¿cómo lo podemos llamar? Espiritual, Ujú, siendo que son de los lenguajes que siguen muy presentes como universales, exacto. ¿no? Y es lo que te enseñan, por ejemplo, en el seminario, cuando tú te preparas realmente para, para ser un sacerdote o para ser un diácono, tienes que llevar mucho tiempo de estudio, es lo que te decía. Y hay otra cosa que, por ejemplo, se llama el don de lenguas, pero eso ya es otro tema muy distinto a lo que estamos hablando ahorita. Claro. Sí, eso ya es un don del Espíritu Santo. Entonces, eso ya es superior a todo lo que Un estamos don diciendo. del Espíritu Santo y que también he escuchado que cuando hay posesiones demoníacas lo ocupan los demonios para hacer dudar también de la fe a la Exacto. persona que está trabajando el exorcismo. Es muy fácil que se desvíen los temas, las creencias, la fe. Y lo que yo te decía al principio, estando dentro de la iglesia, no sé si tú sabes que hay grupos, grupos Claro, de oración, grupos evangélicos, que pues dan pláticas, etcétera, conocen un poco más. Pero sabes que siempre, y eso sí siempre me ha tocado, a todos los que he conocido, los que he intentado integrarme un poco, siempre hay una pelea de egos, una pelea de poder, de yo sí me acerco más para acá y yo quiero ser como tú, pero un poquito más para allá, ¿sí me entiendes? claro. En una ocasión me acuerdo que en un grupo de oración, una señora se jactaba de que tenía el don de lenguas. Y pues mientras se hacía la oración, la señora comenzaba, pues sí, a hablar cosas que pues nadie realmente entendía, ¿no? Y pues todos nos quedábamos así como de,
¿será? ¿No será? Pero pues realmente no, porque la señora lo que quería era atraer al sacerdote. Entonces ahí ya estás hablando de otro punto que quizá el demonio, digámoslo así, se está valiendo a través de la señora para atraer al sacerdote de otra forma. Entonces, Como en el punto de la admiración. exacto. Y pues son cosas que obviamente no se manejan así, Claro. así tan sencillo, claro que no. Y también hay otros grupos donde te enseñan a discernir un poquito de esto está bien, o sea, esto lo estás llevando por parte de Dios y esto no tanto. O sea, esto ya te lo están dando otras entidades, ¿me entiendes? Porque también pasa. Hay un dicho que dice, en la Villa del Señor hay de Hay de todo. todo, sí. Y yo he escuchado de grupos también que ya no precisamente están orando a su creencia primaria, ¿no? Que en este caso, como lo manejan los católicos, sería el creador, ¿no? Sino que ya les están rezando a otras entidades, pero que la gente no sabe que le están rezando a otras entidades. Yo insisto, yo respeto mucho, pero yo he tendido mucho a ver, por ejemplo, esta parte de los famosos retiros espirituales, de personas que se van a lugares totalmente solos, Apartados, ajá. apartados, se duermen en el piso, entre tierra, entre insectos, o sea, zonas muy feas y que, por ejemplo, van y no le rezan a una imagen de un Cristo, no le rezan a una imagen, digámoslo así, de bulto. Le están rezando literalmente a una cruz de madera que la tienen en el piso con piedras. Ok. No hay una imagen, no hay nada. Yo he escuchado, ojo, esto sí quiero decirlo así, yo he escuchado que ahí no le están rezando al Maestro Jesús, que ojo, yo como bruja sí creo que sí existió el Maestro Jesús y creo que es una persona que vino a cambiar el mundo, revolucionando enormemente, veo que no le están rezando a él, sino que le están rezando al famoso rey, Ok. que pues el rey es el de allá abajo. Hablando prácticamente de eso, hay muchos grupos en donde tú que estás vulnerable, digámoslo así, gente que tiene adicciones, gente que tiene su espiritualidad muy baja, te llaman con la promesa de, mira, aquí te vas a sentir mejor, vamos a que vivas la experiencia, nos vamos a ir acá y vas a ver una semana y todo va a cambiar, pero no saben realmente lo que les espera en ese lugar. Eh, Tanto de cosas físicas que les hacen pasar hambre, frío, lo que estás diciendo ahorita, que se acuestan en el piso, go ajá. Más allá de eso, los instruyen a otra cosa. A ellos les hacen creer que están, rezando. Aprovechan su vulnerabilidad. Exacto, que están rezando al Creador, que están, entrando en una vida espiritual correcta, pero es todo lo contrario. Y a quien le están entregando su dolor, Su su energía. su energía en ese momento, pues, no tiene nada que ver con lo que ellos le dicen, ¿no? Es otra cosa totalmente diferente. Y suena feo, pero sí hay muchos lugares, no todos, No todos, claro que no. pero sí diré que sí hay muchos lugares que, como tú dices, se aprovechan de ese dolor. Pero Exacto. bueno, amiga, compártenos una historia, por favor, porque nos aplazamos y yo quiero escuchar. Pues mira, una historia que viví de cerca,
más o menos centrada en lo que te mandó tu seguidora. Igual en el grupo que compartíamos, había unas señoras que querían como, te digo, siempre es esa lucha de egos, ¿no? Yo sé más, yo estoy estudiando más, Yo creo más. yo creo más, yo hago más aquí, yo cumplo más acá. Y pues así se fue dando el tiempo, con el tiempo, pero jamás creímos que fuera a escalar a otros sucesos, ¿no? Esta señora malintencionada, que pues, como te digo, van perdiendo el camino, van perdiendo el objetivo por el cual se acercan a la iglesia en este caso, pues se introdujo tanto a ese odio que le tenía a la señora, que en algún momento empezó a llevarse objetos que sabemos que son sagrados de la iglesia. ¿En serio? Sí. Se los robaba. Se los robaba para ella hacer prácticas de brujería. Al mismo tiempo a esta señora pues le quitaba un pedazo de cabello, le machucaba los dedos, o sea, cosas ya muy fuertes que si tú lo ves así como que va pasando el tiempo, pues no le tomas tanta atención. Pero ya obviamente hilando la historia, pues dices, pues por eso hacía esto, ¿no? Un papelito con que le quitó de una vez que se machucó. Yo obviamente desconozco los ritos que hagan de brujería, pues a algunas personas. Un papelito de esa que le quitó, creo que esa fue la que culminó y la que fue que la señora se pusiera en muy mal estado. Obviamente a nosotros nos llaman de la iglesia para orar por la señora, que pues era una compañera muy, muy querida. Nos llaman para orar por la señora, pero tú te das cuenta al entrar a esa casa, era un olor a putrefacción horrible. Ajá. Un olor muy característico, muy pesado. Yo como te digo que tengo ese don un poco más desarrollado. Desde que entras a la casa te das cuenta que hay una energía muy negativa. Claro. Muy negativa. Entonces pues nosotros teníamos que seguir, llevarle la Eucaristía, orar por ella, porque en algún momento también pensaban que era algo de salud, que se había estado deteriorando pues muy rápido, pero al hacerle estudios, llevarla con varios médicos, pues descartaron que no era nada. No ella de salud nada. Estaba bien. Exacto. No aparecía nada en sus estudios, no aparecía nada. Entonces, pues obviamente acudimos. Yo decido quedarme en la cocina porque yo ya había sentido esa vibra tan pesada. Decido quedarme en la cocina y empiezo a orar también por la señora. Pero al estar orando, ese olor de repente se desapareció. Desapareció así de la nada. Pero en cuanto desaparece, empiezan a crujir las puertas. Muy fuerte y empieza a temblar todo. O sea, es como si estuviera temblando allá, pero obviamente nada más en los muebles, en las cosas. Claro. En ese momento es cuando más te atacan para que desistas. Y créeme que parece imposible, pero se te olvidan las oraciones. Se te olvida lo que estás haciendo y como que te trabas, como que no sabes qué más seguir. No es miedo, pero es algo más allá de que te paraliza. Obviamente llevamos un libro, llevamos unos escritos
Y aunque a veces estés viendo lo que tienes que leer, no se puede. Te bloqueas. Exacto, te bloqueas. Pero aún así yo seguía como que en mi mente, no lo podía hablar, pero en mi mente sí decía así, 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 así. Y se empezaron a caer las cosas, nos empezaron a aventar libros, nos empezaron a aventar trastes, muy feo. Entonces, pues ahí ya te das cuenta que ya es otra cosa que nosotros no podemos manejar, porque no estamos preparados para eso. Esta señora todavía fue a esa oración. La persona que hizo mal, La que le hizo brujería. sí, la persona que le hizo brujería todavía asistió esa vez a la oración. Nosotros nos damos cuenta porque pues como obviamente la señora ya no podía asistir a los grupos porque pues estaba en muy malas condiciones, Claro. la otra señora estaba hiper mega feliz, ¿no? Muy engrandecida, muy egocéntrica, muy, sí, pues muy levantada porque pues ya había cumplido con su objetivo, que me imagino que era que la señora dejara la iglesia, ¿no? En alguna ocasión, por un retiro, nos dirigimos a su casa. Pero al entrar, nos dice, esa puerta está, bloqueada, está descompuesta. No se puede, entrar, que era una recámara. Ok. Un niño que iba en ese entonces con nosotros, pues sabemos cómo son los niños, ¿verdad? Sí, chismositos. Sí. No me acuerdo que iba a buscar y abre la puerta. Entonces, yo me acerco junto con la mamá del niño y le digo, oye, mi amor, aquí no, pero pues me quedé también como de, no que no servía la puerta, ¿no? Entonces, cuando nosotros entramos, pues vemos todo, el altar, las velas, el cabello de la señora, te digo, Susana me había quitado, incluso hasta una playera que hasta el momento no sabemos cómo consiguió de la señora. Cosas muy específicas que tenía la persona y pues obviamente nosotros acudimos a hablar con el padre de la iglesia porque pues obviamente es nuestra obligación. Y la verdad ya no supe en qué terminó. Obviamente la señora se apartó. A la otra señora pues le siguieron haciendo varios rezos, liberaciones. Exorcismos, liberaciones para que pudiera mejorar. Sí quedó con algunas secuelas físicas. Sí, claro. Pero hasta el momento está estable. Está estable. Es que, ¿sabes qué pasa, amiga? Digo, he tratado como de ojalá que no se me pase nada. La brujería iniciando es como un chicle. O sea, es el primer punto, ¿no? La brujería es como un chicle. ¿A qué me refiero? Cuando tú pisas un chicle, por mucho que limpies el zapato y todo, siempre termina quedando un residuo. Y la brujería termina siendo así. Sobre todo la brujería que busca hacerle daño a alguien. Porque pues también hay prácticas que en realidad no son, pues vaya, oscuras, ¿no? Por decirlo así. Eso uno. Dos, obviamente esta persona no era cualquier tipo de bruja. Exacto. Esta señora sabía perfectamente lo que estaba haciendo y no fue un trabajo de una persona principiante. Literalmente la ofreció a un demonio. Okay. Ofreció a la otra persona, por eso tuvo la facilidad, digámoslo así, de entrar a su vida de la otra señora, ¿no? Ofreció literalmente a la persona, al demonio, para que pudiera ingresar. Y obviamente, como lo que hablábamos, si es una persona de fe, pues sí me interesa. Claro. ¿No?
Lo que se me hace aquí, digo, tocando el tema que estamos hablando, o sea, precisamente como una persona que se supone es tan dada a la fe, tan dada a la religión, de repente sale con una cosa así. O sea, esa persona yo creo estaba ahí, pero para buscar hacerle daño únicamente a personas que de verdad tuvieran una fe bien cimentada. Y es que yo, por ejemplo, yo te digo ahorita, era una lucha de egos, ¿no? Pero quizás hay algo más allá de. Es que te digo, o sea, no una como bruja, te lo digo desde mi punto. O sea, si yo digo, tengo aproximadamente 10 años en esto, abiertamente estudiando, y yo te lo puedo decir, tú no puedes llegar desde el primer día y decir, voy a invocar un demonio. No es posible, porque posiblemente el demonio ni siquiera te va a hacer caso porque dice, ¿y esta qué? Ujú. ¿Qué me puedes dar? ¿Qué tienes? O sea, ¿para qué voy? O sea, esta señora ya traía una escuela, amiga. Lo que tú me estás contando, esta señora ya traía una escuela fuerte. Fuerte. Y posiblemente hasta si estamos hablando, digo, no sé, yo sí de ramas del satanismo no estoy muy involucrada, pero posiblemente ya traía una escuela muy fuerte, por lo menos involucrando lo que es la brujería y los demonios. O sea, Sí, es lo que te digo. A lo mejor uno por fuera dice, ay, pues ya tenía envidia. Ok, pero ¿qué grado de envidia? O sea, ya el querer eh, desvivir a alguien por algo tan efímero como yo quiero más atención, pues yo creo que ya es algo muy, muy difícil. sí, O sea, más allá de que, ay, sí, hoy te tengo corajito, me enojé contigo. claro. eh, no, yo te quiero desvivir. O sea, yo quiero que desaparezcas de aquí. Y voy a hacer algo, Y voy a hacer algo y te voy a ganar. ¿Sí? Y yo creo que eso es algo ya más allá de lo que podemos comprender. pero fíjate, estamos hablando por ese lado y no hemos quizá volteado a ver el otro de a la persona afectada. Sabes, te voy a decir algo, amiga, también, y eso yo lo he visto. La mayor protección energética, espiritual, como lo queramos llamar, que existe, es la fe. Claro. Y una persona que no duda de su fe, o sea, una persona que sabe en qué cree y que lo tiene bien agarrado, aún así le hagas muchísimas brujerías, no le va a hacer daño. Entonces aquí sí también el ego de la otra persona estaba muy elevadito para que pues eso pudiera entrar. Sí, porque fue relativamente fácil. Muy Te estoy fácil. hablando de que todo esto pasó en medio año. O sea, fue relativamente muy fácil, tanto como para la otra persona, como para la que le sucedió pues sí, lo malo, ¿no? Nosotros tenemos pues digamos, un lema de que persínate y en nombre de Dios Claro. nada va a pasar, ¿no? Precisamente porque tenemos nuestra fe muy, muy cimentada, hablando personalmente. Eh, no sé, yo tengo amigos de todo tipo, ¿no? Eh, Ujú. por ejemplo, brujas, santeros, que llevan otras religiones y que me han dicho, tú tienes un don muy especial, vente para acá, ¿no? Acá te puedo enseñar esto, te puedo enseñar a manejar el otro, tú puedes hacer muchas cosas, pero realmente jamás, nunca nadie me ha movido de lo que yo creo y de la fe que yo tengo. Es que te sientes cómoda y feliz donde estás. Y Claro, eso es lo importante. Yo siempre le he dicho a la gente que me ve y todo eso, de verdad, no importa en qué creas, no importa si eres católico, cristiano, judío. Es más, ha habido gente hasta que les he dicho, no importa si eres satanista, si eres lo que sea. Si eso te hace ser buena persona, la claro. definición de buena persona, sé lo que tú seas. Que cada día seas un mejor ser humano. ¿Qué es ser un mejor ser humano? Precisamente no lastimar a los demás, no dañar a los demás. Que ojo, el ser humano por naturaleza es imperfecto. Nunca va a haber un ser humano perfecto. Todos la regamos, todos tenemos nuestros defectos, pero precisamente eso,
si en lo que queremos nos hace cada día acercarnos un poco más a ser nuestra mejor versión. Y yo te puedo contar personalmente, hace algunos años, en alguna confesión que yo estaba practicando con un sacerdote, ese sacerdote me corrió. Me ¿Cómo corrió crees? del templo, me maldijo, lo que ni te puedes imaginar que podía hacerte un sacerdote, y Ujú. me lo hizo. Y yo en ese momento sí quebré porque dije: "¿Será que estoy mal? ¿Será que estoy perdida o que lo que él me dijo es real?". Y sí quebré un tiempo, ¿eh? Y me perdí. Me perdí espiritualmente muy feo, pero ahí también descubrí que yo alejándome de, iba a perder mi vida, o sea, Claro. me estaba perdiendo en todos los sentidos. Quizás simplemente, digo, como en todo, insisto, volvemos a usar el mismo dicho, ¿no? En la Villa del Señor hay de todo. Muchos padres o sacerdotes, como les llaman, pastores también, no son las personas quizá más comprensivas porque pues también ahí hablamos del ego de yo tengo la razón y si es algo que no me agrada, digo, porque cada vez con el paso de los años en todas las religiones las cosas tienen que ir cambiando. O Ujú, sea, por ejemplo, yo también en ciertos cultos, no voy a decir tal y tal en específico, pero yo en ciertos cultos hay cosas que no me gustan, ¿sabes por qué? Porque demeritan mucho a la mujer. O sea, digo, claro. simplemente en México, si tú dices brujo, wow, aplauden y todo, ¿no? Ujú. Pero luego llega una como bruja y, ah, Común. común, y de Ajá, seguro eres mala, o lo ajá. que haces no sirve. O me vas a embrujar. Yo me ha tocado ver hasta casos, amiga, digo ya personales, donde al brujo le ofrecen todo, al brujo varón. Y a la bruja mujer es como de, pues si eres buena no deberías de cobrar. Okey. Pues si eres buena con que te dé las gracias es más que suficiente porque ese es tu don. Ah, pero es el brujo varón. ¿Qué te llevo? ¿Qué te hace falta? ¿Qué necesitas? Te Sí, voy a compartir otra historia, amiga, okey. también que tengo por acá. Igual precisamente hablamos de tema de creencias. El título dice así: creo que en la iglesia alguien estaba haciendo algo contra otra persona. Okey. Vamos en esa misma línea. Hola Diana, les quiero compartir algo que pasó en la iglesia a la que asistí hace unos años. Nunca lo conté completo porque suena difícil de creer, pero después de escuchar el podcast sentí que aquí sí me entenderían. En esa iglesia había dos mujeres muy conocidas. Una era la señora Clara, siempre amable, tranquila, de esas personas que te hacen sentir en paz cuando te hablan. Y la otra era la señora Beatriz, muy participativa, perdón, siempre al frente de todo, pero con una energía que no, no se sabía explicar, Okey. o sea, rara. Al principio todo parecía normal, hasta que empezaron a pasar pequeños detalles. La señora Clara comenzó a enfermarse sin razón, pues Aparente. vaya, redundantemente, Ujú. sin razón clara, ¿no? Un día estaba bien y el siguiente no tenía energía. Luego decía que sentía un peso en el cuerpo, como si algo no la dejara levantarse. Los doctores no encontraban nada grave, pero lo más raro no era eso. Varias personas, incluyéndome, empezamos a notar cosas muy específicas en la iglesia. Cada vez que la señora Clara se sentaba en su lugar después de que se iba, aparecían en ese lugar cosas extrañas. Pequeños montoncitos de sal, cabellos amarrados con hilo y una vez una pequeña medalla religiosa rota. Nadie decía nada en voz alta, pero todos empezamos a notar lo mismo. Siempre, curiosamente, la señora Beatriz estaba cerca. Una tarde después de un evento en la iglesia me quedé a ayudar a limpiar. Ya era tarde y casi no había nadie.
y vi a la señora Beatriz sola en una de las bancas. Pensé que estaba rezando, pero había algo que no se sentía normal. Me acerqué sin hacer ruido y entonces la escuché. No eran oraciones como las de siempre. Decía palabras en voz baja como si estuviera repitiendo algo que se aprendió. Tenía en las manos un papel doblado y cuando se fue, pues yo esperé unos minutos para poder acercarme. No sé por qué lo hice, pero sentí que debía de ver, ¿no? ¿Qué había ahí? La curiosidad. La curiosidad. Debajo de la banca encontré ese papel y dentro había una foto de la señora Clara. La foto estaba marcada con tinta oscura y con símbolos que no entendía. Sentí un frío horrible. Guardé el papel sin saber qué hacer. Al día siguiente la señora Clara simplemente no fue a la iglesia. Y esa misma semana su estado de salud empeoró. Ahí fue cuando varias personas empezaron a sospechar lo mismo, pero nadie quería decirlo directamente, hasta que algo pasó. Un domingo durante la misa la señora Clara regresó. Se veía débil, pero pues quería ir. Cuando entró la señora Beatriz estaba en su lugar de siempre y por primera vez no se acercaron entre ellas. No se saludaron y fue un silencio muy incómodo. Pero lo más extraño vino después. En medio de la misa la señora Beatriz empezó a ponerse nerviosa. Miraba hacia todos lados como si algo le incomodara, como si no pudiera quedarse ahí. Y de pronto, ella simplemente se salió. No regresó ese día ni los siguientes. Días después la señora Clara comenzó a mejorar poco a poco, como si algo se hubiera detenido. La señora Beatriz dejó de ir a la iglesia, por completo. Nunca dio explicaciones y hasta hoy nadie habla abiertamente de eso que pasó. Pero los que vimos esos detalles sabemos que no fue casualidad. Desde entonces entendí algo que me cuesta olvidar. No todo lo que se hace dentro de una iglesia es necesariamente bueno. Gracias por leerme y gracias por su contenido. De verdad ayudan a que uno no se sienta tan solo con estas experiencias. Con cariño, un seguidor. Wow. ¿Cómo ves, amiga? Pues qué fuerte. Y ahí se puede retomar un poquito el de, fíjate, la señora Clara, a pesar de todo lo que sentía, pues regresó, ¿no? Y mejor. Se ató a su fe y sabía que ahí iba a mejorar. Y quizá ya no cruzó palabra con la otra señora porque Con Beatriz. se dio cuenta de algo, ¿no? Sí. O le avisaron de algo. Entonces ahí sí te das cuenta que su fe es grande. Ok, sí me afectó un poco, pero yo me aferro, me agarro y aquí estoy. Y también la señora Beatriz se dio cuenta de que no iba a ser sencillo. Es que justo de verdad, o sea, y esto lo he visto en casos muchos, amiga, desde católicos, santeros también, paleros, o sea, que se agarran tanto a su fe que de verdad nada pareciera que los lastima. Digo, simplemente también he visto casos muy grandes, digamos, de cosas de salud, ¿no? Pero gente que, por ejemplo, también cree tanto en la Santa Muerte que se salvan de casos de personas que quizá no andan en los mejores pasos y que se salvan de cosas de verdad bien fuertes, pero eso es por la fe que tienen, Claro. ¿no? Entonces, sí, justo, quizá las dos historias que acabamos de contar van como en ese equilibrio, ¿no? De que por un lado, una persona casi tenía la fe suficiente para lograr salir de eso. Y en el otro, No no la tanto. había. Ajá, exacto. Tanto como para lo bueno como para lo malo, yo creo que tú necesitas tener bien cimentado lo que crees, ¿no? Claro.
lo que estás sintiendo, lo que estás expresando, para que te pueda dar un resultado, el resultado Que tú estás que tú buscando. estás buscando, ¿no? Claro. Y bueno, yo te quería hacer una pregunta. ¿Cómo llevas tú esta parte de tus dones dentro de los espacios donde te realizas espiritualmente? Porque sabemos que hay las dos partes. Quienes te van a decir, sí, lo que traes es un don de Dios, y quien te va a decir que no lo es. Sí, claro. Como te digo, hay personas que me han dicho, pues, que yo estoy equivocada y que a pesar de que les he demostrado con, pues sí, con pruebas, digámoslo así, que no estoy, digamos, mintiendo o exagerando, pues me dicen: "No, es que esto no es de Dios", ¿no? Ujú. Y yo digo: "Okey, yo soy una persona que desde niña me han inculcado en la iglesia católica. A lo largo de todos estos años, pues he ido a retiros, incluso mi mamá te lo puede decir. Yo cuando todavía no sabía hablar, estaba en la iglesia y yo le decía que yo hablaba con Dios. Ella me enseñaba imágenes, de libros y yo decía: " con él hablo", porque yo me podía pasar horas sentada frente al altar, frente al Ujú. y hablando, hablando, y hablando, y hablando, y hablando. Muchas veces lo he soñado, muchas veces he hablado con él, pero sí ha sido muy complicado el desarrollarme en dentro del, pues sí, del catolicismo, ¿no? Claro. Como te comento, el padre, por ejemplo, que me Ujú. corrió, pues obviamente yo con mi fe voy a un lugar donde me han instruido, me han enseñado qué es lo que tengo que hacer y yo confío, ¿no? En eso. Entonces yo lo cumplo. Pero si esa persona viene y te dice: "No, tú estás maldita, tú, eres del diablo, eres de", cosas así, pues obviamente sí te vas a sacar de onda y vas a decir: "¿Será? O sea, ¿será o no será?". Te pone Claro, en te duda, hace ¿no? Te hace dudar dudar. porque en lo que tú amas, lo que tú te hace sentir bien, te lo dice, ¿no? Es como cuando un papá en general, ¿no? En la vida diaria, este, pues quizá, digo, nadie viene a este mundo con un instructivo de cómo ser el mejor papá del mundo, ¿no? Pero pues te dice algo así feo, pues si también Sí, te dices, ay, hace ¿a poco dudar. sí la estoy regando tan gacho, Exacto. no? Pero créeme que han sido más las personas que me han abrazado, Ujú. que me han dicho: "Qué padre, guíate por el buen camino, no desistas, ten tu fe más cimentada, pide que te sea más claro el propósito del por qué te han enviado esto", y pues así ha sido, ¿no? Claro, Me he ido formando un poco más por esos buenos comentarios que por los malos. Claro, como dices, hay todo en la viña del Señor. Yo sé que va a haber buenos y malos comentarios, pero ahorita en lo personal ya no me afecta. ya fluyes mejor. Ya fluyo mucho mejor. Bueno, y acerca de todo esto que tú has vivido con tu don, con tus vivencias, ¿qué es algo que tú hayas sentido o dentro de cosas que has sentido fuertes a través de tus dones? Pues mira, son, como te platicaba, son tanto cosas buenas como malas. Las malas, sí se puede en algún momento como resarcir, Ujú. menos el cuando ya transicionas, que a alguien ya le toca Trascender. trascender, solo eso es lo que no se puede evitar.
pero más prácticamente, digamos, hablando en lo personal, por ejemplo, yo a mis hijos, pues los soñé mucho antes de. Tú ya sabías que ibas a Yo tener a ya tus sabía hijos. que y sabía cómo iban a ser, porque a mí me habían dicho incluso que yo no podía ser mamá. Bajo la ciencia, estudios y todo lo que me hicieron creer, pues yo no podía ser mamá. Ujú. Pero en algún momento yo llegué como 3 meses antes, yo soñé a mi hijo el mayor. Soñé cómo lo estaba cargando, soñé su color de piel, su cabello, Todo. todo, o sea, literal todo. Ya un poquito más grande, digamos, a la actualidad, yo lo soñé, pero obviamente ya con el pasar del tiempo, este, sí dije: "Okey, este era su cabello, este era", incluso su aroma, es muy, muy particular. Eh, O sea que tú en tus visiones hasta el aroma de las sí, cosas puedes percibir. sí, Eso es algo muy raro, ¿eh? Yo he escuchado de personas que dentro de visiones logran quizá hasta el sentir, ¿no? O sea, el sentido del tacto, pero nunca había escuchado de visiones que pudieran ir mezcladas con aromas. sí. Jamás. Y me ha tocado también para las cosas, pues, malas, digamos, malas para nosotros porque, pues, nos quedamos y extrañamos y nos duele, ¿no? Claro. Como seres humanos. Pero cuando ya trascienden, que me ha tocado, familia muy cercana, pues, el aroma también es muy particular. El famoso aroma muerto. Exacto. Y no lo entiendes hasta que pues sí lo vives, ¿eh? Porque si te dicen: "Huele como a cempasúchil", como que algo medio raro, pero no es cierto. Es un aroma muy peculiar. ¿Sabes yo cuándo descubrí cuál era ese aroma? Cuando me pusieron los nardos, Okey. las flores de nardo. Esto que me estás contando, fíjate, me gustaría hacer este espacio aquí rapidísimo, porque no quiero que se vaya la idea. Son parte del despertar espiritual. Yo soñé, bueno, y eso ya el foro lo sabe. Yo soñé a mis abuelos cuando trascendieron, porque eran personas cercanas. Y precisamente eso pasa con personas cercanas. Incluso yo te puedo decir, y porque he hablado con otras personas que tienen el mismo don que yo, y me dicen que es muy pesado para ellos porque, pues, les pasa con todas las personas. O sea, si hoy viste a alguien y la sueñas, o si tocaste a alguien y sabes que esa persona ya va a trascender. Y yo no. Yo cierro mi círculo a solo personas con las que tengo conexión. Tú Algún solamente te... tipo de Qué conexión. bueno, amiga. Qué bueno porque es muy complicado cuando no te logras cerrar cuando vas empezando. Yo me acuerdo que hace años me tocó con una vecina que iba pasando por fuera de su casa y literal su casa olía a nardo. Te digo, Ujú. yo lo asocio ese olor como el olor a muerto. Y la señora ya estaba muy enferma y esa misma noche. Okey. O sea, esa misma noche trascendió y, y es complicado, ¿sabes? O Sí, sea, es porque muy pesado. dime si no es cierto que duele después porque dices, ¿por qué no hice algo? Pero a lo que te decía es, yo sé que eso es algo que no se puede evitar. No se puede Eso es evitar. lo único que no se puede evitar. Cuando te toca, Y porque te lo digo yo llorando, berreando, cuando trascendió mi abuelita materna, sí, pues yo ya la había soñado días antes, ya sabía. que ya se iba. Sí, este, todavía es un poquito complicado. Em, y yo de verdad rogando que no fuera, Cierto, que pues sí, que no pasara, ¿no? Y pues te das cuenta que no. Eso es lo único que no se puede evitar. evitar. Cuando les toca ya
trascender, que ya han terminado su tiempo aquí. Y mi abuelita, pues, para mí fue como una mamá, o es todavía como una mamá. Ella fue la que más me inculcó la fe. Mi abuelita todavía incluso en sus últimos días de vida Sí, tuvo una lucha muy fuerte, espiritual. espiritual, y ella te lo decía, ¿eh? Pero ella se agarraba, y se agarraba, y se agarraba. Y, pues, sí fue complicado para ella, pero, este, éramos una familia muy entre dispersa y unida, porque somos una familia muy grande, pero ella mandó a llamar a todos, ¿eh? Todos tuvimos la dicha de podernos despedir de ella. Eso también es otra, ¿no? Como las personas que ya van a trascender, como que ya lo saben, Sí, ya lo sienten. ya lo sienten. Sí, ella te decía, bueno, en ese caso fue a mi mamá porque ella la procuró todos esos días. Este, incluso en algún momento le llegó a decir, me están jalando los cabellos. Es que me están jalando y me quieren. Y pues nosotros acá haciendo nuestra parte de oración, le llevaban la Eucaristía, pues sí, orábamos por ella para que su pesar no fuera Tan fuerte. tan fuerte. Y fíjate, es muy curioso porque ella no había un domingo que se perdiera la misa, ¿eh? Lloviera, relampagueara, lo que Como sea, sea, la señora ella buscaba iba, ir a ¿eh? la misa. Ella iba. Si estábamos todos en reunión en su casa, te decía: "Ahorita vengo, voy a mi misa". Y así, ¿eh? Y si había rosario, ahorita vengo. ¿Ya se van? Ah, bueno, yo me voy a mi rosario. Ella era muy, muy, pues fue un gran ejemplo de fe, mi abuelita. Hay un pequeño detalle, digo, ya llevamos un buen tiempo por ahí de grabación, pero hay algo que yo quiero tocar, amiga. Okey. ¿Crees que nos puedas contar? Digo, no lo habían comentado aquí, tú no lo comentaste en las cámaras, pero solamente si aceptas, si no, pues de todos modos todo lo recortamos. Acerca del día que trascendiste Okey. y regresaste, ¿se puede? Sí, creo que ha sido la experiencia de las más fuertes que he tenido. Eh, Son pocas personas a las que les he compartido. Yo estaba embarazada de mi última bebé, pero, pues, semanas antes pues, del parto, bueno, yo ya estaba programada para cesárea, todavía era, Ujú. y yo ya estaba programada. Semanas antes yo ya sentía algo extraño. Hablé con mi mamá, incluso. Le dije, ¿sabes qué? Siento que va a pasar algo. Te dejo estas instrucciones para mis hijos. eh, no te preocupes, todo va a estar bien. Porque yo ya sentía esa necesidad de expresárselo, ¿no? Ujú. Yo haz de cuenta que tenía programada mi cesárea el 18 de febrero. Eh, el 28 de enero por ahí me contagian. Entonces, pues yo no me alarmo, sí me sentía muy mal, pero hablando con el doc, me dice tranquila, todo bien, mientras no haya algún signo de alarma, pues nos esperamos, ¿no? Claro que haciendo un poco de hincapié aquí, sí podemos hablar de que esto es algo espiritual porque es muy raro que una mujer embarazada se enferme. Sí, Es muy raro. O sea, sí, obviamente puede pasar, pero son probabilidades muy muy bajas. nulas. Y por lo mismo, obviamente tú sabes que estás, vitaminada, eh, X, pero por lo mismo, yo como que sentía, te digo que sentía esa necesidad pues de despedirme, vaya.
y no puedes tomar ningún medicamento que no sea tu vitamina, etcétera. Entonces, me dice el doctor, tranquila, mientras no haya ningún signo, pues avísame, shalala, ok. Pasan 2 o 3 días, no me acuerdo, yo con temperatura, obviamente, sí me sentía fatal, pero ya el otro día me levanto como si nada y digo, ok, ya la libré, ¿no? Ujú. Pero no, sorpresa, voy al sanitario y empiezo a saber. Entonces hablo con mi médico, que pasa esto, pasa, y me dice, ¿sabes qué? Pues en esta clínica no tenemos quirófano para hay que buscar. Y créeme que nos pusimos como locos a buscar Buscar dónde te clínicas. podías aliviar. Sí, porque pues como era cesárea y yo tenían que tener un quirófano especial. Pues tú podrás decir, hay miles de hospitales, ¿no? Pues créeme que buscamos Nada. y nada, y no te aceptamos, y no, en ninguno, hospitales privados, hospitales públicos, y nadie me quería ingresar. Pasó un día y el doctor me dijo, ya no puedes esperar otro Más. día porque puede afectar a la bebé. Encontramos una clínica, y pues ya yo me voy con mi hermano, ingresamos todo, pero yo al ingresar me siento muy intranquila. De hecho, yo cuando ingreso a quirófano empiezo a temblar, cosa que pues nunca me había pasado, ¿no? Bueno, con mis otros... Algo ya sentías. Sí, empiezo a temblar, eso era algo incontrolable, la verdad. Incluso, pues no sé qué habrá pasado por ahí, me terminan durmiendo. La anestesia. Ajá, y ya cuando yo me duermo pasa algo muy, pues sí, muy raro. Empiezo a caminar, pero todo se veía como muy oscuro. Muy oscuro, de repente había destellos, como velas, había mucha gente, mucha gente. Caminábamos todos en una misma dirección. Ok. Entonces yo cuando empiezo, pues dentro de ese, digámosle, sueño profundo, me empiezo a dar cuenta de qué está pasando. Dije, ok, pues esto ya no es algo común. Uh-huh. Y pues ya me tocaba, ¿no? Ya. Tú ya lo habías aceptado. Sí, ya había tenido esa aceptación. Empiezo a caminar más, pero veo otro camino. Dentro de ese camino donde íbamos todos, veo otro camino. Por curiosidad, no sé cuáles son los planes, ¿verdad? Me voy, me desvío tantito y me encuentro a un señor. A un señor ya un poquito avanzado de edad. Y me dice, ¿cómo estás? Me habla como si yo, nos conociéramos de toda la vida. Toda la vida, ¿no? Y me dice, ¿cómo estás? Y yo, pues, es que no sé qué está pasando, pero si ya es mi momento, está bien. Y me dice, ¿pero cómo te sientes? Y entonces yo le digo, no. O sea, como que cambié por completo el tema, el Ajá, modo. Le digo, no. Si tú puedes ayudarme, ayúdame. Por favor, haz que yo regrese. Mis hijos me necesitan. Yo no puedo dejar a mis hijos. Yo hago lo que ustedes quieran, ¿no? Pero por favor, ayúdame. Si tú me puedes ayudar, ayúdame. Y me dijo, es que eso no es posible aquí. Digo, ok, entonces, ¿qué es lo que tengo que hacer? Porque yo no me puedo ir. Y para eso te estoy hablando de que, pues para mí fueron como minutos, ¿no? Pero en realidad, mi cirugía tardó más de 3 horas. Y era un parto, o sea, algo Ajá. que realmente no debería de tardar sencillo, digámoslo así. tanto, 1 hora Ajá. lo mucho, ¿no? Entonces,
pues me dice, no, vente, vamos a caminar. Pero ya no íbamos por el mismo Camino. Y ya cada vez había más velas y más velas y más velas. Y se siente una paz rara, porque sí, dentro de todo estás consciente de lo que está pasando, pero también sientes que pues ya es tu lugar, ¿no? Y me dice, es que yo no puedo ayudarte. Llegamos a un punto en el que yo me separo y le digo, ok, si no me puedes ayudar, déjame continuar. Y me sigo, digamos, caminando. Llegó a un punto donde hay muchas más velas, o sea, ya prácticamente las velas iluminaban todo, y me encuentro a otra persona. Y me dice las mismas palabras, ¿cómo estás? ¿Cómo te sientes? Y yo, o sea, ya no dije bien, no, ayúdame por favor, porque yo quiero regresar, o sea, siento que mis hijos me necesitan, todavía están muy pequeños. Y me dice, ok, veamos qué podemos hacer. Para esto yo no podía ver a las personas, digamos, como te estoy viendo a ti. Ajá. Era como que vamos de lado caminando y yo veo tu silueta, pero no te veo el rostro. Pero nunca te veo la cara. Entonces, cuando me dice veamos qué podemos hacer, y le digo, yo hago lo que sea. Solo dame más tiempo. Denme más tiempo. Porque yo necesito preparar a mis hijos. Y yo necesito que ellos sean buenas personas y ellos estén en el camino correcto. Que pues ya no me necesiten tanto, ¿no? Cuando yo me vaya. Claro. Y me tocó el hombro. Me dijo, pero tú sabes cuándo vas a partir. Y le dije, sí. Y ahí se acabó. Desperté ya un poco pues sí, por la anestesia. Me acuerdo que lo primero que pregunté fue, ¿dónde está mi hija? Como que me medio enseñaron y me volvieron a sacar. Mi cirugía duró casi 4 o 5 horas. En el hospital pues no le decía nada a mi hermano, que también ya estaba muy nervioso, espantado, porque pues él les decía, oye, ¿qué onda con mi hermana? No, pues sí. Tú no despertabas. Ajá. Pero pues no quisieron, eso ya es otro tema ahí del hospital, ¿no? Pero no quisieron darle informes de nada. Obviamente ya con el tiempo me desperté. Pues estuve desvivida no sé cuánto tiempo. Me tuvieron que dar ahí terapia de reanimación, de choque. Ajá. Y pues de puro milagro bueno, yo que vi todo lo que pasó, hasta hoy no te puedo decir con quién hablé, qué vi, porque pues no. ¿Tú crees que pudo haber sido la persona en la que tú tienes tu fe? Yo creo que sí, en distintas formas. Y a lo mejor me van a decir, ¿cómo puedes negociar, no? Pero yo creo que es la fe. Y yo no lo llamaría negociar. Yo creo que más allá de negociar fue que le pediste algo. Y con todo mi corazón. Porque si bien yo ya tiempo antes sabía que me tenía que ir, pues en el momento también lo acepté, pero cuando caí en cuenta dije, espérame, mis hijos. O sea, que yo creo que es lo más fuerte que una persona puede luchar por ello, ¿no? Y te voy a decir algo que puede sonar sumamente muy polémico, pero yo creo que si lograste esa conexión en ese momento con él, significa que pues lo que tienes, tus dones, pues extrasensoriales, pues no le molestan. Y que quizás sí, bueno, quizá él sí me los mandó. No, yo estoy segura de que propósito. él te lo puso. Mira, hay una ley acá que de este lado, quizá la energía de creación no la vemos como una persona, ¿no? Quizá lo vemos más como algo
pues que no esté solamente en una posición, sino en general en todo, ¿no? La energía de creación no se equivoca, amiga. Y sabe por qué las cosas tienen que ser de una manera y no hay error. Claro. Entonces, simplemente. Incluso porque puede contrastar lo que te acabo de decir de que el trascender es algo que no se puede evitar, ¿estás de acuerdo? Claro. Pero yo lo hice. Y no eres la única O sea, persona que lo ha pasado. Hay casos muy contados, pero sí hay casos de personas que han logrado regresar. Que eso sí, que tú tuviste la maravillosa experiencia de ver cómo es ese proceso. Yo puedo respaldar totalmente tu historia porque yo una vez tuve un viaje astral donde yo me fui en una procesión con almas que estaban a punto de trascender y efectivamente se van en grupos. Sí. No se van solos. Van en grupos, llevan velas. Nada más que en mi caso, el camino que yo vi era, haz de cuenta, con torres de piedra alrededor y hacia un cerro que tenía muchísima luz. Okay. Eso fue lo que yo vi. Pero de que se van en conjunto, se van en conjunto, Sí. no se van de a solos. Porque el camino yo siento que es peligroso. Y muy largo. Y se pueden perder. Sí. Porque te digo que aunque para mí fueron minutos, pues realmente en el ahora, en el mundo, pues fueron horas las que yo me fui. Es que tanto en el cielo, bueno, como comúnmente lo llaman cielo, el infierno y en el limbo, el tiempo no pasa como pasa aquí en el plano terrenal. Exacto. Para nosotros aquí, bueno, más bien allá pueden pasar minutos y aquí o hasta viceversa, porque luego dicen que el tiempo también es muy totalmente diferente. Sí. No, ni siquiera lo hemos podido lograr entender, ¿no? Y digo, y es claro, no hemos logrado entender el de aquí. Claro. ¿Cómo vamos a entender algo que pues no estamos diseñados a comprender? Amiga, qué experiencias tan fuertes y gracias. No, gracias por a ti. compartirnos todo esto, por abrirte. Creo que hoy nos llevamos algo muy bonito en todo sentido de experiencia. Digo, y más allá de todo, creo que es esa parte de que no importa en quién creas, no importa en lo que creas. O sea, eso no te hace que puedas o no puedas estar bien con otra persona, ¿no? Exacto. Yo te admiro y te quiero mucho desde hace muchos años, Gracias. amiga. Y antes de iniciar este programa, tú y yo lo hablábamos. O sea, tú crees en algo totalmente diferente a lo que yo proceso. Sin embargo, cuando hablamos podemos tener un buen intercambio de ideas porque nunca llegamos a esa parte de juzgarnos, ¿no? Exacto. Lo que hacemos. Entonces, ahí en casita, por favor, también espero que vean este programa desde ese punto. Respetar tanto las dos posiciones, tanto de mi amiga como la mía. Y pues espero que no sea la primera y la última vez que estés aquí en el programa, amiga. No, muchas gracias por invitarme. Sabes que soy tu fan. Número 1. Tú Pero sí, tienes historias muy buenas que quizá el día de hoy ya no hay tanto ya espacio. no hay tiempo. Pero no, a mí sí me dejaste helada con lo del exorcismo, ¿eh? Lo del exorcismo siento que estuvo muy complicadas. Muy fuerte. Pero bueno, ahí en casita, por favor, esperamos leer su comentario aquí abajo. Y pues nada, les deseo lo mejor de lo mejor siempre. No se les olvide irse sin antes haber dejado su like, comentar, compartir, darle hype a esa transmisión y suscribirte. Eso es muy importante. Ya vamos por 24,000 suscriptores en este canal. Amiga, gracias, ¿algo más que quieras decir antes de irte? Pues quiéranse mucho, acéptense como son y manténganse firmes en lo que ustedes creen y sienten. Muchas gracias, amiga. Yo soy Dianita, su brujita de confianza y favorita. Y recuerden que la próxima semana tenemos una cita aquí también. Y no se les olvide que si comparten algo de lo que escucharon en este podcast, que esto te lo contó una bruja.